Mi madrastra me pidió que me mudara para cuidar a mi hermano menor, pero descubrí que todo era un plan para sacarme de mi propia casa. Nunca tuve una buena relación con mi madrastra. Desde que mi papá se casó con ella, siempre supe que mi lugar en la casa se había visto desplazado. No era tan evidente al principio, pero con el tiempo, las pequeñas tensiones se fueron acumulando. Ella no me odiaba, pero se notaba que su prioridad era mi papá y mi hermanito, Lucas, que era más pequeño que yo. Tenía la sensación de que no podía ser yo misma en casa, como si todo lo que hacía o decía tuviera que ser aprobado por ella antes de ser considerado válido. Me costaba encontrar mi espacio, sobre todo porque mi padre siempre tomaba su lado. Pero las cosas parecían calmarse con el tiempo, o al menos eso creía yo. Así que, cuando ella me llamó una tarde pidiéndome un favor, no dudé en ofrecer mi ayuda. No era común que me pidiera algo directamente a mí, especialmente cuando Lucas, mi hermano menor, se había convertido en el centro de atención de todos. Sin embargo, su voz, a través del teléfono, sonaba más suave de lo habitual. Necesito que te mudes con nosotros por un tiempo, cariño. Lucas está pasando por momentos difíciles en la escuela, y sé que siempre has sido buena con él. Quiero que lo ayudes mientras yo estoy fuera por trabajo. Mi primer impulso fue la preocupación por mi hermanito. A lo largo de los años, Lucas y yo habíamos tenido una relación cercana, a pesar de que el ambiente en casa nunca fue el mejor. Me imaginé que podría hacer una diferencia. Ayudarlo en esos momentos de confusión en los que yo misma me había sentido perdida durante mi adolescencia parecía algo noble, algo que podría hacer bien. Además, no podía negar que un cambio de ambiente me podría hacer bien, alejarme de las tensiones cotidianas y hacer algo positivo por él. A pesar de mi distanciamiento con mi madrastra, acepté. Le dije que me mudaría temporalmente, por supuesto, con la condición de que fuera algo provisional. Ella, con un tono casi imperceptible de alivio en su voz, me agradeció varias veces, lo que me pareció extraño. La mañana en que hice las maletas y me despedí de mi padre fue una mezcla de emociones. Sabía que esto cambiaría las dinámicas familiares, pero en el fondo no podía evitar sentirme un poco aliviada de dejar mi casa por un tiempo, aunque no entendía del todo por qué. Quizás era solo la necesidad de respirar aire fresco, de darme un espacio de paz. Una vez que llegué a la casa de mi madrastra, me encontré con un ambiente diferente al que había conocido. Lucas estaba jugando en su habitación, aparentemente tranquilo, y ella, con una sonrisa un tanto forzada, me mostró mi nuevo cuarto. Aquí lo tienes, dijo, señalando una habitación que antes había sido mía, pero que ahora estaba llena de cajas y cosas que no me pertenecían. No podía evitar la sensación de incomodidad al ver cómo todo lo que había sido mío ya no lo era. El lugar parecía como si se hubiera transformado, como si fuera una especie de transición que yo no había solicitado. ¿Mi cuarto?, pregunté, mirando alrededor. Pensé que podría quedarme allí. Lo hemos reorganizado un poco, respondió ella con una sonrisa nerviosa. Es solo por un tiempo. Sabes, todo por la situación con Lucas. Me sentí un nudo en el estómago, pero no dije nada. Pensé que era solo algo temporal. Quizá había cambios inevitables cuando alguien se muda a otro lugar. Sin embargo, lo que más me desconcertó fue el hecho de que mis cosas ya no estaban allí. Mis libros, mis fotografías, mis recuerdos personales habían desaparecido. Estaba extraña en un espacio que alguna vez había sido mío. Decidí no darle importancia y me dirigí a la habitación de Lucas. Él parecía agradecido de verme, pero la incomodidad en su rostro también era evidente. No era el mismo niño de antes. Algo había cambiado en él, pero no podía poner el dedo sobre qué exactamente. Algo estaba raro, pero no podía saber qué era aún. Esa noche, después de cenar, me di cuenta de que mi madrastra estaba actuando de una manera aún más extraña. Ella se disculpaba por cosas pequeñas, me ofrecía que tomara algo para relajarme, insistiendo demasiado en cosas que normalmente no haría. Todo parecía exagerado. Cuando traté de buscar algunos de mis documentos en mi vieja mesa de trabajo, noté que mi carpeta personal no estaba en su lugar. En su lugar, había más cajas y algunas facturas. Intenté preguntarle por mis papeles, pero ella evitó la conversación con una excusa vaga sobre una reorganización. Eso me inquietó aún más. Pero, como en todas esas ocasiones anteriores, no podía hacer mucho para enfrentarla directamente. Mi padre estaba fuera de la ciudad por trabajo,
y las conversaciones entre ella y él parecían ser siempre privadas. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo no estaba bien solo aumentaba. Todo parecía tan calculado. Pensé que tal vez era solo mi paranoia, pero algo dentro de mí me decía que esto no era solo un simple favor. Mi estancia en la casa había empezado a parecerse más a un sacrificio que a una ayuda. Y lo peor era que, aunque mis instintos me advertían que algo raro estaba pasando, no sabía cómo probarlo. Los primeros días en casa de mi madrastra fueron extraños. Al principio, intenté no hacer demasiadas preguntas, respetando la idea de que era solo por un tiempo y que mi misión era ayudar a Lucas. Pero a medida que pasaban las horas, me empezaron a inquietar más y más detalles. Lo primero que noté fue la transformación de la casa. Mi cuarto, que ya había sido cambiado, era solo el comienzo. Los otros espacios también parecían diferentes, como si alguien hubiera estado trabajando en ellos sin que me enterara. Lo más llamativo era la sensación de que mis pertenencias ya no encajaban en la casa, como si fueran piezas de un rompecabezas de otro mundo, uno que no me correspondía. En la sala, vi cosas que no recordaba haber dejado allí. No eran muebles nuevos ni decoración inofensiva, sino detalles minúsculos, como pequeños objetos personales que no reconocía. Mi cámara de fotos, que siempre había estado en mi mesita de noche, ahora se encontraba en una estantería cerca del sofá, junto a una planta que nunca habíamos tenido. ¿Cómo había llegado allí? Pensé que tal vez Lucas la había movido, pero no me convencía del todo. A veces, cuando le preguntaba por cosas pequeñas, Lucas se mostraba distraído, como si tuviera algo en mente, pero no sabía cómo expresarlo. La situación empeoró la segunda noche, cuando fui al baño y me encontré con un par de documentos que no reconocí en la mesa del recibidor. Eran papeles que, aparentemente, pertenecían a contratos o algo relacionado con ventas, pero no estaba segura. Mi madrastra los había dejado allí, de manera casi casual, como si no tuviera importancia. Decidí no tocar nada, pero la sensación de incomodidad seguía creciendo. En los días siguientes, me di cuenta de que la situación en casa no era solo rara, sino cada vez más opresiva. Mi madrastra comenzó a pedirme cosas que no tenían mucho sentido. Por ejemplo, a veces me pedía que organizara su armario o que ayudara con detalles en la decoración de la casa, cosas que antes no le importaban lo más mínimo. Parecía que quería que me involucrara en cada pequeño aspecto de su vida, como si fuera una parte integral de la familia de repente. Pero algo no cuadraba. Mi mente siempre volvía a lo mismo, no estaba aquí solo para ayudar a Lucas, algo más estaba pasando. Los cambios en la rutina también eran evidentes. Ella se iba a trabajar casi todos los días, pero nunca parecía estar tan ocupada como decía. A veces volvía a casa antes de lo esperado, y en otras ocasiones, no me decía en absoluto a qué hora regresaría. Sin embargo, lo que más me desconcertaba era su actitud cuando hablaba de la casa. Ya no me trataba como antes, como la hija de mi padre. Ahora, cada conversación parecía ir dirigida a demostrarme que no pertenecía allí. Incluso los pequeños gestos de amabilidad, que a veces me parecían genuinos, se sentían vacíos, como si estuviera interpretando un papel que ya no encajaba conmigo. Pasaron los días, y mi relación con Lucas empezó a cambiar también. No estaba seguro de qué estaba pasando con él. Aunque siempre había sido un chico introvertido, ahora parecía estar más distante. Durante los almuerzos, prefería no hablar mucho, y cuando intentaba sacarlo de su burbuja, me decía que todo estaba bien, pero su mirada evitaba la mía. Sentía como si algo lo estuviera afectando, pero no sabía qué. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que no se trataba solo de la escuela. No podía dejar de pensar en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo, y en cómo su comportamiento ya no tenía nada que ver con el niño que había sido antes. Una noche, después de cenar, decidí que debía buscar respuestas. No podía ignorar las señales que mi intuición me estaba enviando. Algo no estaba bien, y tenía que descubrir qué. Decidí revisar el despacho de mi madrastra, un lugar al que rara vez iba, pero que siempre me había dado una extraña sensación. Quizá, pensaba, allí podría encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que realmente estaba sucediendo. El despacho estaba silencioso, con la luz tenue de una lámpara iluminando un par de estanterías llenas de libros y papeles. Me acerqué al escritorio, buscando entre los documentos esparcidos. Nada parecía fuera de lugar al principio,
Pero cuando me incliné sobre la mesa para revisar más de cerca, algo llamó mi atención. Había una carpeta que parecía más importante que las demás. Era gruesa, con una etiqueta en la portada que decía trámites pendientes. Mi corazón latía más rápido mientras la abría, y a medida que leía los papeles, una sensación de angustia me invadió. Eran documentos legales relacionados con la venta de la casa. Al principio, no entendía del todo qué estaba pasando. Estaba tan desconcertada que tuve que leerlos varias veces. La firma que aparecía en los papeles no era la mía, pero parecía ser una falsificación. Me costó procesarlo, pero todo empezaba a encajar. Mi madrastra estaba en medio de un proceso legal para vender la casa, y había utilizado mi firma para agilizar los trámites sin que yo lo supiera. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué no me lo había dicho? La pregunta que rondaba mi cabeza no tenía respuesta. Solo sabía que esto no podía estar pasando. Sentí una oleada de furia mezclada con desesperación. Estaba atrapada en algo que no comprendía completamente, pero que definitivamente no tenía buena pinta. No podía quedarme de brazos cruzados mientras alguien intentaba tomar lo que me pertenecía. Mi hogar, mi espacio, mi vida. Todo eso estaba en juego. Decidí que debía confrontar a mi madrastra, pero no de cualquier manera. Tenía que estar preparada, tenía que conseguir más pruebas. Pero algo en mi interior me decía que mi madrastra ya sabía lo que estaba haciendo, y que no me lo iba a poner fácil. Lo único que tenía claro era que no podía permitir que me arrebataran todo. No me iba a ir sin luchar. Y aunque sentía un nudo en el estómago, sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para protegerme. La verdad, aunque aterradora, debía salir a la luz. El hallazgo de los papeles legales en el despacho de mi madrastra me había dejado completamente desorientada. La confusión se mezclaba con una sensación de ira que no sabía cómo procesar. ¿Cómo había podido ella hacer algo tan cruel y calculado? Durante días me había sentido como una intrusa en mi propia casa, pero ahora sabía que eso no era solo una sensación. Había un plan detrás de todo esto, y el plan era mucho más oscuro de lo que había imaginado. Mi madrastra no solo quería que me mudara por el bienestar de Lucas, no solo quería mi ayuda para cuidar de él. No, ella me había manipulado, me había sacado de mi propio hogar para vender la casa y quedarse con todo. A pesar de la angustia que me causaba, no podía quedarme parada y aceptar lo que estaba pasando. Tenía que saber más. Necesitaba obtener más pruebas de que lo que había encontrado no era un error, que las firmas en esos documentos no eran una coincidencia. No podía ser tan fácil que ella estuviera haciendo todo esto sin esconder algo más. Pero, ¿cómo lograrlo? Mi madrastra, aunque a veces parecía torpe o distraída, no era tonta. Había manipulado todo perfectamente hasta el punto en que me sentía como la culpable por no haber sido más perceptiva desde el principio. Decidí que tenía que hablar con Lucas. Si alguien sabía lo que realmente estaba sucediendo, si alguien estaba tan atrapado como yo en este juego sucio, ese alguien era él. Pero Lucas estaba mucho más distante que antes. Las primeras veces que intenté hablar con él, me respondía con evasivas, sonriendo de manera forzada, diciéndome que todo estaba bien, que no me preocupase. Sin embargo, cada vez que me encontraba con su mirada perdida, algo dentro de mí me decía que él sabía algo que no me estaba diciendo. Una tarde, después de que mi madrastra saliera de la casa para trabajar, decidí que no podía esperar más. Fui a la habitación de Lucas y me senté a su lado. Intenté ser suave, no quería presionarlo demasiado, pero ya no podía quedarme callada. Lucas, sé que algo no está bien. Sé que las cosas no están como antes, y sé que tú sabes algo. Por favor, háblame, ¿qué está pasando? Tu madre está haciendo algo, y necesito entender qué es. Él me miró en silencio durante un largo rato. Podía ver en su rostro la lucha interna. Lucas nunca había sido tan abierto con sus emociones, pero en ese momento podía sentir su angustia. Finalmente, habló en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. No es mi culpa, ella me dijo que no te dijera nada. Que no te preocupara. Pero está vendiendo la casa. Y yo no puedo hacer nada. Mi corazón dio un vuelco. Ya lo sabía, pero escuchar esas palabras de su boca me golpeó como un puño. Mi madrastra había manipulado todo, no solo a mí, sino también a mi hermano.
Lo había arrastrado a su propio plan, obligándolo a guardar silencio mientras ella orquestaba todo tras las sombras. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba de rabia. ¿Por qué? Porque dijo que no importaba. Que tú ya no vivías aquí. Que no podías hacer nada. Que todo lo que ella quería era vender la casa y que nosotros nos mudaríamos, lejos. Ella me dijo que no te lo dijera, que si me ponía del lado de ella, todo iba a estar bien. Mi mente estaba en completo caos. Me sentí traicionada, no solo por mi madrastra, sino también por la forma en que Lucas había sido arrastrado a todo esto. Sin embargo, al mismo tiempo, comprendí algo importante. Lucas no estaba del lado de mi madrastra, no lo estaba eligiendo. Estaba siendo manipulado, igual que yo. Era un niño atrapado en medio de todo esto, sin saber cómo escapar. Lucas, esto no es culpa tuya. Yo voy a hacer todo lo que pueda para que las cosas vuelvan a ser como antes. No te preocupes. Yo me encargaré. Lucas me miró, con sus ojos llenos de incertidumbre y miedo, pero asintió débilmente. Sabía que, en el fondo, aunque él no podía ayudarme de la forma en que yo necesitaba, al menos se sentía un poco aliviado de haberme contado la verdad. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas, intentando organizar mis pensamientos, tratando de encontrar una manera de enfrentar todo esto. Había descubierto que mi madrastra estaba tratando de vender la casa, que había falsificado mi firma, que todo era un plan para despojarme de lo que me pertenecía. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Si me enfrentaba a ella, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría si la confrontaba con lo que sabía? En algún momento de la madrugada, tomé una decisión. No iba a dejar que me arrebataran mi vida tan fácilmente. Sabía que debía actuar, y actuar rápido. Mi primera prioridad sería asegurarme de que todo lo que mi madrastra había hecho quedara registrado. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que la comprometiera de forma definitiva. El siguiente día, me adentré en su oficina mientras ella estaba en una llamada. Aproveché la oportunidad para buscar entre los papeles en su escritorio. Esta vez, no me limité a lo que ya había encontrado. Revisé con más cuidado, y allí, en una carpeta que no había visto antes, encontré lo que estaba buscando. Eran más documentos relacionados con la venta de la casa, pero esta vez, lo que encontré fue aún más impactante: contratos, una carta de un notario, y la confirmación de que la venta de la propiedad ya estaba en proceso. No solo estaba tratando de venderla, sino que ya había comenzado los trámites para transferir la propiedad a su nombre. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo grave que era todo esto. No era solo una cuestión de cambiar de casa, de mudarse a otro lugar. Mi madrastra estaba tratando de despojarme de todo lo que me pertenecía, de todo lo que mi padre había dejado para mí. Y lo peor de todo, estaba usando a Lucas como un peón en su juego. En ese momento, supe que no podía quedarme más tiempo allí. Tenía que luchar por lo que era mío. Tenía que confrontarla y, si era necesario, llevar el caso a los tribunales. Pero primero, debía reunir todas las pruebas posibles. Mi vida no iba a ser un juego para ella, y no dejaría que me empujara fuera de mi propia casa sin hacer nada al respecto. La verdad estaba saliendo a la luz, y no iba a permitir que me la arrebataran. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, y no había marcha atrás. Los documentos que había encontrado en la oficina de mi madrastra eran una evidencia irrefutable de sus intenciones. Estaba en proceso de vender la casa, y lo peor de todo era que había falsificado mi firma para acelerar los trámites. Cada palabra, cada firma en esos papeles, me decía que mi madrastra no solo estaba dispuesta a todo para salirse con la suya, sino que había planeado cada paso de su estrategia meticulosamente, desde el momento en que me pidió que me mudara hasta ahora, cuando ya casi había logrado despojarme de mi hogar. Mi mente se encontraba en una tormenta de pensamientos mientras decidía qué hacer a continuación. Sabía que tenía que enfrentarla, pero no tenía claro cómo hacerlo. Mi madrastra siempre había sido astuta en sus manipulaciones, y aunque su fachada de amabilidad ahora me resultaba casi repulsiva, tenía miedo de que cualquier paso en falso pudiera ponerme en una situación más difícil. Sin embargo, una cosa era clara: no podía permitir que me siguiera controlando ni un minuto más. Ya había sufrido demasiado en silencio. La primera acción que tomé fue asegurarme de que no estaba sola en esto.
Sabía que no podía luchar contra ella sin pruebas sólidas, sin el respaldo de alguien que pudiera darme una mano. La búsqueda de un abogado se convirtió en mi prioridad número 1. No quería quedarme sola enfrentando su manipulación, y aunque había temido enfrentar a mi madrastra, algo dentro de mí ya no tenía miedo de lo que pudiera hacerme. Lo que estaba en juego era mucho más grande que una pelea familiar. Estaba luchando por mi derecho a la casa que había sido mía, por todo lo que había construido en mi vida, y no estaba dispuesta a que alguien me lo arrebataran de esa manera. Finalmente, tras varias llamadas y recomendaciones, conseguí una cita con un abogado especializado en casos de fraude y falsificación de documentos. El abogado, un hombre serio pero comprensivo, me escuchó atentamente mientras le relataba todo lo que había sucedido. Le mostré los documentos que había encontrado, y me aseguré de que entendiera la gravedad de la situación. Me advirtió que este tipo de casos no eran fáciles y que podía haber una larga batalla legal por delante, pero también me ofreció algo invaluable: esperanza. Sabía que tenía el derecho de recuperar lo que me pertenecía, pero también entendía que necesitaría paciencia y determinación para hacerlo. Durante los siguientes días, mi vida se convirtió en un torbellino de preparativos legales. El abogado se encargó de solicitar una copia de los documentos relacionados con la venta de la casa y me ayudó a presentar una denuncia por falsificación de firma. Sin embargo, la batalla no iba a ser sencilla. Mi madrastra no era una persona fácil de enfrentar, y aunque me sentía respaldada, la incertidumbre de lo que podría suceder si ella se enteraba de que ya sabía lo que estaba pasando me mantenía en vilo. A pesar de todo, mi convicción de que tenía que hacer lo correcto me mantenía en pie. Cada vez que miraba a Lucas, recordaba por qué estaba luchando. No solo se trataba de recuperar mi hogar, sino de asegurarme de que él también estuviera a salvo de las manipulaciones de nuestra madre. Sabía que Lucas no tenía la fuerza ni el conocimiento para enfrentarse a ella por sí mismo. Estaba atrapado en una red que él mismo no entendía completamente, pero ahora que él me había contado la verdad, estaba decidido a liberarlo de esa situación también. El día de la confrontación llegó antes de lo que esperaba. Mi madrastra volvió a casa esa tarde, como si nada hubiera cambiado. Se veía tranquila, con la misma sonrisa falsa de siempre, pero en su interior debía estar nerviosa, sin saber que yo ya conocía toda la verdad. Me enfrenté a ella en la sala, donde solíamos tener esas conversaciones superficiales que siempre intentaba dirigir hacia su beneficio. Esta vez no iba a dejar que me manipulase, no iba a ser una víctima más de sus mentiras. Tenemos que hablar, le dije, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Sé lo que estás haciendo. Sé que has falsificado mi firma para vender la casa. Su rostro cambió instantáneamente. No fue una sorpresa, lo sabía. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a ella. Sin embargo, lo que no esperaba era su reacción. En lugar de intentar defenderse, como hubiera hecho cualquier otra persona, ella sonrió. Una sonrisa fría, casi burlona. Sabías que no tenías futuro aquí, dijo, sus palabras cargadas de veneno. Tu padre me dejó a mí el control de todo. Te fuiste, dejaste la casa. Ya no te pertenecía. Todo lo que hice fue por tu bien, para asegurarte de que no tuvieras que seguir viviendo en un lugar que no te servía. Su tono era tan calculador que casi me hacía pensar que estaba hablando en serio. Pero sabía que no podía dejar que su manipulación me afectara. En ese momento, me sentí más fuerte que nunca. No lo voy a permitir, respondí, intentando mantener la calma. Te equivoqué al pensar que iba a quedarme de brazos cruzados mientras destruías mi vida. Ya presenté una denuncia por falsificación. Estás en problemas, y no voy a detenerme hasta que me devuelvas lo que me pertenece. El ambiente se tensó de inmediato. Mi madrastra, que antes parecía tan segura de sí misma, ahora se mostró inquieta. Sabía que las consecuencias legales de sus acciones eran graves. Ella intentó desmentir todo, hacerme sentir que estaba equivocada, que mi denuncia no serviría de nada, pero en su interior estaba claro que ya no tenía control sobre la situación. Estás arruinando todo, dijo, su voz ahora temblando. No sabes lo que estás haciendo. Estás destruyendo nuestra familia. En ese momento, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Tristeza por la familia rota que ella había creado con sus mentiras y manipulaciones, y satisfacción porque sabía que, aunque fuera difícil, había tomado las riendas de mi vida. Ya no era la niña que había dejado que la pisotearan, que había permitido que la utilizaran.
ahora estaba luchando por lo que era mío, por mi identidad, por la verdad. El abogado que me estaba representando pronto consiguió interrumpir sus planes. Los trámites legales avanzaron, y finalmente, la falsificación fue probada. La venta de la casa se detuvo, y con ello, mi madrastra enfrentó las consecuencias de sus actos. El proceso fue largo, agotador y emocionalmente devastador, pero al final, lo logré. Recuperé la propiedad, no solo la casa, sino el derecho a ser tratada con dignidad y respeto. Mi relación con mi madrastra quedó irreparablemente dañada. Aunque ella intentó seguir manipulando a Lucas, ahora que la verdad estaba a la luz, él también comenzó a entender la magnitud de lo que había sucedido. Con el tiempo, decidí mudarme, no solo por la paz que ahora necesitaba, sino también para asegurarme de que mi vida no fuera definida por el control de otra persona. Había ganado la batalla, pero lo más importante era que había recuperado mi voz, mi poder y la seguridad de que, en adelante, nunca permitiría que alguien me arrebatara lo que me pertenecía.